A comenzar en esta mañana. Los que tenían ganas de estudiar Apocalipsis, se les van a cumplir sus deseos. Quiero solamente comenzar una serie en esta mañana que se va a llamar Las 7 iglesias de Apocalipsis. Y vamos nada más a estudiar Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Porque ya lo demás ya son las chuletotas grandototas, ¿verdad? Ya tengo grabado todo, tengo grabado 129 cassettes de Apocalipsis. Así que los que quieran otros capítulos están grabados, los pueden pedir por número de capítulo y versículo. Pero creo que esta iglesia de Cuernavaca pues está comenzando a crecer, están bebitos muchos, y vamos solamente a cucharear el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Pero Dios ha puesto en mi corazón que examinemos estas 7 iglesias de Apocalipsis, porque vivimos una época tan difícil, tan confusa, tan llena de tinieblas, donde se están levantando cada vez más falsos profetas, falsas iglesias, sectas, grupos que no tienen ninguna dirección de la palabra de Dios. Y en estos 7 mensajes que el Señor Jesucristo le ordena a su iglesia a través de sus pastores, quiero en primer lugar que ustedes comprendan que las 7 iglesias de Apocalipsis existían geográfica y físicamente en los tiempos de Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo le dio este mensaje al apóstol Juan, el apóstol Juan se encontraba desterrado por el emperador romano en una isla llamada de Patmos. Esta isla geográficamente se encuentra en lo que es ahora el mar Mediterráneo, aproximadamente enfrente de lo que es Turquía moderna. Ahí se encontraba el apóstol Juan cuando él recibió toda la revelación del libro de Apocalipsis. La palabra apocalipsis en el original griego significa descorrer el velo. Es como una estatua que está cubierta con una manta, y cuando quitan esa manta o cuando se abren las cortinas de un teatro, esto se llama apocalipsis, descorrer o quitar el velo. Entonces el libro de Apocalipsis es cuando Dios quita el velo, nos corre la cortina y nos permite penetrar en el futuro. Nos permite penetrar en los misterios más profundos de su mente y de su plan para con nosotros. Entonces, en este mensaje a las iglesias, el Señor Jesucristo nos quita el velo y nos muestra lo que son las iglesias, o sea, lo que eran en aquel tiempo, y las 7 iglesias que existían geográfica y físicamente en Asia, también siguen existiendo, porque podríamos decir que son las 7 características de todas las iglesias, desde los tiempos de Cristo y de los tiempos actualmente. Entonces, cuando comencemos en esta mañana con la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, vamos a ver que la iglesia de Éfeso tenía ciertas características. Después Jesucristo reprende a algunas iglesias o las amonesta, a otras las exhorta, a otras les da palabras de consolación, y siempre acaba cada mensaje diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, con este trasfondo, vamos a comenzar pues en el capítulo 2 de Apocalipsis, estudiando en esta mañana. No creo que acabemos toda la iglesia de Éfeso, pero vamos a ver los primeros 4 versículos. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 4. Y el primer mensaje va dirigido a la iglesia que se encontraba en Éfeso. Antes de leer estos 4 versículos, es importante también acentuar u observar lo siguiente. Ahorita nosotros vemos que hay iglesia bautista, presbiteriana, católica, metodista, pentecostal, carismática de los últimos días, etcétera, etcétera. Y por todos lados nosotros vemos que diferentes agrupaciones u organizaciones se atribuyen el nombre de iglesia. Pero es tan importante que nosotros podamos definir el término iglesia, porque hay iglesias falsas, hay iglesias verdaderas, hay sectas, hay grupos de filosofía moderna, hay grupos como la teosofía, etcétera, etcétera, que no son iglesias.
son organizaciones secretas, o son grupos que ellos mismos tienen estas reuniones o asambleas constantes para poder manifestar al mundo su filosofía o su verdad o el camino de la vida. Entonces, cuando la Biblia dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, vemos que Éfeso era una ciudad literal y geográfica, y ahí en Éfeso había otras más iglesias, pero Dios ve a la iglesia de cada ciudad como una unidad. Por ejemplo, aquí en Cuernavaca, pues esta es la iglesia cristiana de Cuernavaca, hay iglesia bautista, hay presbiteriana, hay otras iglesias aquí en la ciudad. Pero entre nosotros existe esta división. Tenemos un nombre nosotros, otros tienen otro nombre, etcétera, etcétera. Pero a los ojos de Dios no es así. Bajo la perspectiva divina, la iglesia es universal. Y la iglesia está formada ante los ojos de Dios por todas las personas que han creído que Jesucristo es el Salvador y que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados y la vida eterna. Entonces, si tú crees que Jesús es el único medio, no las obras, no las peregrinaciones, no los sacramentos, no la liturgia, no ninguna otra cosa más que la muerte de Cristo y el perdón de pecados se encuentran en Él, entonces tú eres cristiano, no importa bajo qué nombre se encuentre tu iglesia. Entonces Dios cuando venga, dice, me acuerdo un ejemplo que me pusieron que había muchas botellas y cuando venga Dios va a haber una mesa, una botella se va a llamar presbiteriana, otra se va a llamar bautista, otra iglesia cristiana de Cuernavaca y va a haber muchos nombres de botellas. Y hay muchos que creen que cuando venga Cristo, a ver nada más los católicos, vámonos para arriba, ¿no? No nada más los bautistas, nada más los presbiterianos, o los que digan metodistas, no, nada más la iglesia pues cristiana en Cuernavaca. No va a ser así. Cuando venga Cristo, no va a haber el título, va a haber el contenido de la botella. Va a haber lo que está adentro de la botella. Los títulos nosotros los hemos inventado. Dios ve el corazón. Entonces, dentro de muchas iglesias hay cristianos. Y también les aseguro algo. Muchos de esta iglesia de Cuernavaca, cuando venga el Señor, no se van a ir con Él. Porque tanto en esta iglesia como en todas las del mundo, existen personas que no han nacido de nuevo. Vienen a la iglesia y se sientan los domingos aquí, y vienen el miércoles y vienen el jueves, etcétera, etcétera, pero en su vida no ha habido una transformación. No han cambiado, no han dado un giro de 180 grados, pero se dicen cristianos. Son religiosos, pero no son cristianos. Entonces, cuando venga Cristo, no crean que nada más nuestra iglesia se va a ir, sino que algunos de esta iglesia se van a ir y solo Dios sabe quiénes son verdaderamente creyentes en esta iglesia. Y va a pasar lo mismo con todas las demás iglesias. Entonces, dice el mensaje a esta iglesia de Éfeso, que se encontraba en el Asia Menor, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y hasta aquí podemos decir, los que forman parte de esta iglesia podrían decir, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Ya lo hicimos, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Y de repente, en medio de todas estas alabanzas que Cristo le da a esta iglesia, en medio de toda su autosuficiencia y de todo su orgullo, se oyen unas palabras solemnes. Pero, hay un pero. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, vamos a comenzar en esta mañana con el trasfondo histórico y geográfico de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Éfeso era un puerto lleno de idolatría,
y maldad. Adoraban a la diosa Artemisa. Si ustedes leen algún día Hechos capítulo 19, van a encontrar que los habitantes de esta ciudad habían levantado una estatua grandísima dedicada a Diana de los Efesios. Este templo dedicado a Diana de los Efesios era un templo dedicado a esta diosa Diana, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tenía 120 metros por 70 metros y 120 columnas de 12 metros de alto. Este templo a la diosa Diana estaba lleno de sacerdotisas que funcionaban como prostitutas sagradas, y cuando cualquier persona quería entrar a adorar, primero tenían que tener relaciones sexuales con las sacerdotisas, porque a través de esta relación sexual podía la persona ser aceptada por Diana de los Efesios. Era la diosa de la sexualidad, era la diosa de los Efesios, y esto nos habla que en ese puerto estaba totalmente degenerada la gente. Entonces, en medio de esta idolatría, de este paganismo, de esta maldad y de esta degeneración moral, ahí en ese puerto Dios levanta una iglesia. Y vemos nosotros cómo es el poder de Dios, que Dios no levanta una iglesia donde todos en medio de puros conventos o en medio de... No, Dios siempre levanta su bandera en medio de la maldad. Dice Isaías en uno de sus versículos que el enemigo vendrá contra nosotros como un río, pero el Señor levantará bandera en contra de él. Entonces, el propósito que Dios tiene para nosotros es enviarnos a lugares, a vecindarios, en medio de amigos, en medio de ambientes inmorales, en medio de la generación que estamos viviendo, y en medio de todo esto, que el Señor tenga un testimonio a través de su iglesia. También en Éfeso había templos dedicados a Roma y a los emperadores Adriano y Severo, por lo que Éfeso se constituía en una ciudad importante como el centro de las religiones paganas. En Éfeso no solamente había inmoralidad y paganismo, sino que también abundaba la superstición, y era el centro mundial de la hechicería y de la magia. Vean nada más qué perita en dulce era esta ciudad. Hechicería, magia, inmoralidad, paganismo, dioses paganos. Bueno, ¿qué cosa le falta a Éfeso? Y muchos de ustedes dicen, Dios mío, pero esto sí que era Sodoma y Gomorra. Y les voy a decir algo muy importante. Este mensaje a los cristianos de esa iglesia es el mensaje a los cristianos del siglo XX, porque nosotros estamos rodeados de inmoralidad, de hechicería, de satanismo, de magia, de supersticiones y de paganismo y de idolatría. Y las mismas características de la ciudad de Éfeso las estamos viviendo los habitantes del siglo XX. Pablo permaneció en este puerto. Cuando lean ustedes Hechos 20:31, van a encontrar que Pablo duró aquí más que en cualquier otro lado. Y cualquiera hubiera dicho, es que Pablo era rabo verde, ¿verdad? Como que le gustó Éfeso a Pablo. Y todos ustedes saben que esto es una mentira, ¿no? Pablo no se quedó ahí para irse a esquiar o para irse a las discos en la noche y evangelizar por ahí, ¿no? Pablo se quedó 3 años en Éfeso porque él sabía que el evangelio tenía que penetrar esta cultura pagana, supersticiosa, idólatra, y él era la pieza clave, era la punta de la lanza que Dios utilizaría para levantar la iglesia de Éfeso. Timoteo fue el primer pastor de esta iglesia. Lo pueden encontrar ustedes en 1 Timoteo 1:3, y también encuentran en Hechos 18, del 19 al 26, que aquí en Éfeso también llegó, después de que Pablo dejó a Timoteo, a Priscila y Aquila, una pareja tremenda de cristianos que comenzaron a levantar en su casa la iglesia de Éfeso. Entonces es precioso como la Biblia nos muestra cómo comienzan las iglesias. Las iglesias bíblicas comienzan en las casas.
En las casas comienzan estudios de 2 o 3 parejas, se junta la ronchita y ya son 4, al ratito son 5, al ratito son 6 parejas y al ratito es una iglesia. Dijo Cristo que donde 2 o 3 se juntaran, ahí estaría Él en medio de ellos. Entonces vemos que cualquiera de ustedes tiene la oportunidad bendita de levantar un altar a Dios en su propia casa. Y ojalá que todos, tarde o temprano, los miembros de esta familia, cuando crezcan y ya tengan 2 o 3 años en el Señor, comiencen en su casa a levantar iglesias, a levantar discipulados y a honrar a Dios en tu casa, con tus muebles, con tu alberca y con todo lo que tenemos, porque todo lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Somos administradores de Dios. Dios me ha dado mi casa para que mi casa sea usada para la gloria de Jesucristo. Y la Biblia dice que cualquiera que recibe a los hermanos en su casa, recibe al Hijo de Dios. Entonces, bajo este panorama y trasfondo histórico y geográfico y cultural de la ciudad de Éfeso, vamos a comenzar observando en el versículo 1 que lo primero que se revela es a Jesucristo. Y en cada mensaje de cada iglesia vamos a encontrar características de Cristo. Y a cada iglesia Cristo le da cierta manifestación de su carácter, porque el carácter de Cristo está relacionado con el carácter de la iglesia. Por ejemplo, a una iglesia muy pecadora, vamos a ver que Cristo les dice, ¿verdad? Yo vengo con ojos de fuego, porque mi juicio te va a juzgar. A una iglesia santa viene Cristo tranquilo, en paz, porque no tiene nada que reprocharle a su pueblo. Pero la iglesia de Éfeso, el Señor Jesucristo se pinta como lo siguiente. Versículo 1. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Se pinta a Cristo en su mensaje a Éfeso con 7 estrellas en su mano. Vean ustedes la primera ilustración. Cristo se retrata o se ilustra con 7 estrellas en su mano. Y en segundo lugar, se pinta a Cristo como caminando detrás de 7 candeleros de oro. ¿Qué significa Cristo con las 7 estrellas y caminando detrás de los candeleros? Como la Biblia no es de interpretación privada, y nadie puede decir, pues yo creo que significa esto, la Biblia misma nos revela su simbología. Vean el capítulo 1 de Apocalipsis. Y dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 kilos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 19 y 20. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces dice la Biblia que las 7 estrellas que están en la mano de Cristo representan a los 7 ángeles a los que les fue enviada la carta. La palabra angelus en el original griego significa el que es enviado, y el mensaje a las iglesias es enviado a los líderes de las iglesias. Entonces a Cristo se le retrata como sosteniendo o controlando a los líderes de las iglesias. Y como los 7 candeleros son las iglesias, se retrata a Cristo vigilando, supervisando, caminando entre sus iglesias. ¿Ya lo pudieron captar? Entonces la primera enseñanza es la siguiente, que Cristo tiene el control de todas las iglesias. Y si las iglesias se someten a su control, ninguna iglesia de Cristo tiene por qué tener miedo. Gracias a Dios que la iglesia es de Cristo y no es mía ni de ustedes. Eso nos quita un tremendo peso de responsabilidad. Yo he oído en la televisión, principalmente en Estados Unidos, que salen ahí predicadores, mándenos $1,000,000 porque si no nos mandan $1,000,000 se va a acabar el programa. Pues que se acabe.
últimamente, ¿verdad? Si es el programa de Dios, Dios va a sostener el programa. Pero la gente no tiene que andar como limosnera pidiéndole a los incrédulos dinero para que sostenga su iglesia. O por favor, hermanos, que necesitamos poner un muro, necesitamos una donación de 5 millones de pesos y a ver quién da más, y se convierte como un mercado, como un centro de mercadería a la iglesia, y mándenle 5 millones de pesos y 10 millones de pesos. Un momentito, ¿de quién es la iglesia? ¿Es de Dios? Bueno, si Dios quiere que pongamos la pared, nos va a mandar los 10 millones de pesos. Si Dios quiere que construyamos iglesia, no se tiene que presionar a la gente voluntariamente va a dar. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo, no es de nosotros. Dice el Salmo 127 que si el Señor no edificare, en vano trabajamos los que construimos. Si no es de Dios la iglesia, entonces nosotros estamos haciendo cosas por nosotros mismos. La iglesia está en manos de Cristo y Cristo prometió: las puertas del infierno no prevalecerán en contra de mi iglesia. Entonces es maravilloso saber que los líderes de una iglesia están en las manos de Dios y que estos líderes en las manos de Dios están seguros. No tienen por qué tener miedo porque la iglesia está bajo el control de Jesucristo. Ahora también significa, no solamente cuando Jesucristo se le retrata caminando o paseándose detrás de los 7 candeleros. No sé cuántos de ustedes han visto en Israel y en muchas cosas de pinturas y artefactos o artesanías judías, un candelero que son 7 candeleros. Este es el símbolo precisamente de la iglesia de Cristo. Yo he visto hermanas que traen aquí una cosita de oro colgando, en lugar de traer, ¿verdad?, la cruz invertida y al 666 y símbolos de Bon Jovi y cosas de esas. Qué precioso que traigan un candelero. O aquí como Joaquín Capilla trae, no sé si lo han visto, los 10 mandamientos en hebreo, colgados aquí de la corbata. Y símbolos cristianos que representan realmente los símbolos del bien y no los símbolos del mal. Es como tener en tu casa renacuajos, ranas o serpientes. Son símbolos del mal. Cámbialos por palomas, cámbialos por águilas, cámbialos hasta por un león. Pero los símbolos del mal, tenemos que deshacernos de ellos. Hay jóvenes que traen sus camisetas a Bon Jovi, el 666, cruces invertidas, patinetas, todas las patinetas traen y pinturas paganas, diabólicas, etcétera, etcétera. Todas esas cosas tenemos nosotros como cristianos que deshacernos de ellas, ¿verdad? O si tienes una patineta así, píntala toda de azul o de morado o de lila, como tú quieras, pero tratemos de destruir todo lo que simboliza los poderes del mal. A Cristo se le pinta caminando detrás de las 7 iglesias, detrás de los 7 candeleros. Y esto nos muestra entonces que Jesús está vigilando su iglesia todos los días. Cristo sabe lo que le falta a esta iglesia, lo que le falta a aquella iglesia, etcétera, etcétera, y Él es el Dios Todopoderoso. En sus manos estamos seguros y no tenemos por qué tener miedo. Ahora a continuación, en el versículo 2, después de que Cristo se retrata como el que sostiene a los líderes y el que vigila y supervisa a sus iglesias, comienza Cristo diciéndole a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras. Aquí encontramos nosotros que todos los cristianos necesitamos tener buenas obras. Las buenas obras de los cristianos no son hechas para ganarnos el cielo. Las buenas obras de los cristianos no son con el propósito o el fin de perseguir la santificación o la salvación. Las buenas obras que el cristiano produce son el resultado de su salvación. Dice Efesios 2:10, porque fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el momento en que tú te salvas, en el momento en que Dios arrebata tu alma de Satanás, en el momento que Dios te traslada de las tinieblas a la luz, desde ese momento Dios tiene un plan para ti. Y qué maravilloso saber que cuando recibes a Cristo, estás en las manos de aquel que sostiene el sol, la luna y las estrellas. Estás en manos de aquel que dice: no te dejaré ni te desampararé. Estás en manos de aquel que dice: estaré contigo para infundirte valor, para animarte durante todos los días de tu peregrinación. Tengo el plan a qué escuela vas a ir, sé a qué trabajo vas a ir, tengo tu esposa ya preparada para ti, ya sé cuántos van a ser tus hijos, y todo está bajo el control maravilloso y soberano del Dios del universo.
Entonces Dios nos dice en esta mañana, yo conozco tus obras y conoce las obras de Jaime, de Joaquín, de Carmelita, mías, de Verónica, y Dios conoce la obra de cada uno en particular. ¿Y saben qué cosa? Que Dios tiene una bitácora. Y las computadoras de Dios en el cielo no se comparan con las de los hombres. Y cada palabra que tú digas, cada vaso de agua que tú le regales a alguien en el nombre de Jesús, cada alma que tú ganes en la calle, cada persona a la que le hables de Cristo, el tiempo que tú vivas en oración, todo es apuntado. Y apuntado, y apuntado, y apuntado. Cuando haces cosas malas, se apuntan. Cuando te arrepientes, se borran. Qué precioso es el perdón de Dios, ¿verdad? ¿Y saben ustedes por qué Dios está llevando registro de nuestras obras? Vean 1 Corintios capítulo 3. Dios lleva el registro de las obras de los cristianos por la sencilla razón que los cristianos, cuando estemos en el cielo, vamos a ser juzgados, no por nuestra salvación. ¿Por qué ya no nos va a juzgar Dios respecto a nuestra salvación? Pues porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todo lo que hiciste, el día que arrastraste a tu abuelita por todo el mercado, los asesinatos que hayas hecho, los adulterios que hayas cometido, las fornicaciones que hayas hecho, lo que robaste, lo que violaste, no importa todo lo que hayas hecho, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todo el pasado, absolutamente desde que naciste hasta tu conversión, haz de cuenta que el pasado fue enterrado y cuando Cristo fue enterrado, tú moriste junto con Él y al morir con Cristo, morimos al pecado pasado. Y de aquí en adelante comenzamos una nueva vida. Y las obras que Dios apunta son las que estamos haciendo desde el momento de nuestra conversión hasta adelante. Dios, dice la Biblia, no volverá a acordarse de nuestros pecados. Qué maravilloso que dice uno de los salmos, como está lejos el oriente del occidente, así Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Aquellos que tenían pecados como el ladrón junto a la cruz, ¿quién era el ladrón junto a la cruz? ¿San Juan Crisóstomo? El ladrón junto a la cruz, ese hombre que estaba muriendo junto a la cruz de Cristo, era un asesino. ¿Asesino? Mató, y hasta con su atornillador les hizo así en la panza a muchos. Y ladrón también. Y violador no merece el perdón. Pues era violador también. Era rata, narco, violador, asesino. Caro Quintero se quedaba chiquito junto con él. Al Capone era la Madre Teresa. A ese hombre, la personificación de la maldad, cuando ese hombre se volteó y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Cristo no le dijo, primero bájate y bautízate. Pues te vas a peregrinar chiquito a la Jusco y vuelta. Te acuestas en una cama de nopales. No le dijo nada, le dijo Cristo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vean ustedes la gracia de Dios para perdonar. Me deja anonadado y me hace pensar que no hay un pecador que pueda tener suficientes pecados para no alcanzar la gracia de Dios. En la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Y Dios le perdona a cualquier persona, hasta Durazo, hasta Al Capone, hasta Hitler, si se hubiera arrepentido. Dios lo tendría en el paraíso. Desde nuestra perspectiva, no, ese no merece la perdón. Es que ustedes y nosotros no sabemos perdonar. Pero el Dios del cielo es el Padre de la misericordia y de toda consolación. Entonces, la Biblia nos muestra que el cristiano, cuando recibe a Cristo, en ese momento el cristiano fue juzgado para toda la eternidad junto con Jesucristo. Dice Juan 5:24, de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, fíjense lo que dice, tiene la vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida.
Entonces, al recibir a Jesucristo, en ese momento, yo ya fui juzgado con Jesucristo. Y como Jesucristo pagó por mis pecados, y yo recibí su perdón, y he creído que su muerte ha satisfecho la justa demanda de Dios, desde ese momento yo comienzo a tener paz en mi corazón. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a juzgar a nosotros? Va a juzgar nuestras obras, y cuando estemos en el cielo, va a haber premios y galardones y recompensas. Entonces, entre todos los cristianos, va a haber que alguien le hable, a ver, Chucho, ven para acá, a ver, Juan, ven para acá, Juan, no tienes nada. Y dice la Biblia que aquellos que no reciban recompensa, aunque son salvos, serán avergonzados. Pero cuando estemos en el cielo, va a haber cristianos que van a tener 15 coronas, 20 coronas, 30 coronas, y hay cristianos que no van a tener ninguna. Pasaron de panzazo. Y dice 1 Corintios capítulo 3, versículo del 12 al 16. Y si sobre este fundamento, o sea, el fundamento es Jesucristo, o sea, ya después de tu salvación, si después de tu salvación alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. ¿Ya lo vieron? Pero dice, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces la Biblia dice que todo cristiano está edificando su vida con dos materiales. Vean la primera clase de materiales en el versículo 12. Oro, plata y piedras preciosas. Ustedes saben que el oro, la plata y las piedras preciosas no se queman. Son materiales que no pueden ser inflamables. Pero hay otra clase de material, que es la madera, el heno y la hojarasca. Préndele fuego a la madera, al heno y a la hojarasca y se te prende así. Entonces, el cristiano tiene dos clases de materiales para construir su vida cristiana. Los materiales que van a perdurar y que van a durar en el día del juicio, o sea, lo que hiciste por la fe en Cristo. Y los materiales que hiciste en la carne. Y todo aquello que hayas hecho en la carne, aunque delante de los hermanitos tengas la cara de Santa Rita de Casia o San Martín de Porres, delante de los ojos de Dios será juzgado por el fuego. Y dice la Biblia que sufrirán pérdida. No habla la Biblia qué clase de pérdida será. Dice que serán salvos, pero dice que pasaron, pero rebasando apenas la línea. Por eso dice Cristo en Apocalipsis, yo conozco tus obras. Yo conozco cuando tú das tu diezmo, si lo diste con todo tu corazón y con toda tu alma. Yo conozco a los que sacan el diezmo, ándele, pues ya, para dar mi vieja, me siento que ahí está el diezmo. Yo conozco cuando ofreces tu casa con todo tu corazón. Yo sé cuando prestas tu coche con toda tu alma por amor a mí. Yo sé cuando te ofreciste de decán el desayuno y llegaste a las 7:30 y lo hiciste para agradarme a mí. Yo sé que cuando cargaste el sonido en la mañana, te levantaste temprano, te sacrificaste, cancelaste todos tus compromisos por venir a cargar el sonido porque me estabas sirviendo a mí. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Y solo Dios sabe cuántos de ustedes y yo mismo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por amor a Él y no por amor a los hombres, ni para ser recompensados delante de los hombres. Por eso dice Cristo, yo conozco tus obras. Ahora vean 2 Corintios 5:10. Y dice en 2 Corintios 5:10, lo mismo que vimos, pero con otras palabras. Y acuérdense que Pablo está hablándoles a los cristianos, ¿verdad? Todas estas verdades no son para los incrédulos, es para su iglesia. Y dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes somos todos nosotros? Todos los cristianos, toda la familia de Dios, toda la iglesia de Cristo. ¿Qué dice? Comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y dice,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Otra vez la Biblia nos muestra que Dios recompensará o castigará las obras que hicimos desde el día de nuestra salvación. Regresamos a Apocalipsis 2, y a continuación Jesucristo le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, aquí la palabra trabajo es la palabra griega kopos, que significa trabajo pesado, agotador, exhausto. Quiero que vean que dentro de las iglesias hay cristianos que trabajan así agotadoramente, ¿verdad? Cargan 5 bocinas en sus hombros y trabajan de decanes y suben y bajan, etcétera, etcétera. Y de veras que hay cristianos bien activos. Pero cuando veamos que han perdido su primer amor, vamos a darnos cuenta que ni las buenas obras, ni la paciencia, ni nuestro arduo trabajo sirven si lo estamos haciendo en la carne. ¿Cuántos decimos, verdad? Este hermano, qué bárbaro, se cargó un jeep de aquí a la Alameda y de vuelta. Le van a dar 10,000 galardones. Pero, ¿qué fue el motivo que lo movió? Eso es lo que quiero que entiendan en esta mañana. Porque todo aquello que alaba a Cristo de Éfeso es para que, ¿verdad? Todo el Señor conoce mis obras y mi arduo trabajo y paciencia. Aparte de la paciencia. Y la paciencia, ¿saben lo que significa, verdad? La paciencia no es así el espíritu. No confundan a la persona tímida con la persona paciente. Hay personas que por carácter, ¿verdad? Son así, los empujan así, y qué paciente, parece Job. Y llega la señora y también como gelatina lo hace, ¿verdad? No, es que es muy paciente el hermano, no quiere ejecutarse a su esposa, ni mucho menos. Bueno, eso no es ser paciente, es ser gelatinoso, ¿verdad? O como dicen los jóvenes, mandilón. Pero eso no es paciente. La palabra paciencia es la palabra griega upomone, con H. Y significa, la palabra paciencia significa no darse por vencido, no ceder, el espíritu que persevera a una causa de la adversidad. Entonces, la paciencia significa seguir adelante. Seguir adelante, y vienen los vientos, y vienen problemas a nuestra vida, y viene esto, y viene aquello, y el cristiano sigue, porque nada lo puede separar del amor de Cristo. Somos más que vencedores. Ni la enfermedad, ni la falta de trabajo, ni la muerte, ni el robo, ni principados, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrán separar del amor que es en Cristo Jesús. Y sabe una cosa, que la paciencia nada más es la característica de un hijo de Dios. ¿Cuántos conocen ustedes que comenzaron su vida cristiana y abandonaron el camino? Cientos y cientos y cientos. Allá están tirados en la calle, heridos, amargados, refunfuñando, gritando, porque nunca fueron salvos. Porque dice 1 Juan, podían soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En otras palabras, los miembros de esta iglesia eran miembros celosos de la sana doctrina. Y estaban estos cristianos, ¿verdad? Cuidado aquí con cualquier persona que del movimiento carismático, que las lenguas, que por aquí por allá, porque cualquier cristiano de Éfeso sabía detectar las falsas doctrinas y las herejías. Y así decían, hermano pastor, aquí hay una persona que me dijo que quería hablar en lenguas de una noche, que no sé qué cosa. Eran celosos de la sana doctrina. Y a pesar de esa sana doctrina, el Señor Jesucristo les dice que también habían probado a los que se decían ser apóstoles. Estos son los falsos profetas. Vean 2 de Pedro, capítulo 2. Y es una obligación de todo cristiano estar oyendo y conociendo las herejías que se están introduciendo más y más a nuestras iglesias del siglo XX. Dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y fíjense lo que dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La Biblia profetiza, mediante el apóstol Pedro, que la iglesia se verá asaltada por movimientos que negarán al Señor. Yo recuerdo cuando una vez llegó una persona y me dijo, pues mira Armando, a ti te falta hablar en lenguas. En ese momento yo le dije a esa persona, ¿tú eres cristiana? Me dice, sí, yo soy cristiano. Y le dije, si tú eres cristiano, quiero que entienda lo siguiente, y abra muy bien los oídos en ese momento. Yo le dije a esta persona, si tú me dices que a mí me falta algo, entonces tú no sabes lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, en ese momento dijo que ya desde ese momento no se le podía agregar nada a la obra de Dios. Nada absolutamente. Su plan era perfecto de redención. Y cuando yo lo recibí y Él entró a mi corazón, dice 2 de Pedro capítulo 1, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad me han sido dadas cuando lo recibí. Dice Efesios 1:3, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y vean el tiempo del verbo, está en pasado. Ya todo lo que tiene Cristo me lo dio al recibir al Espíritu Santo. No me falta nada, dice Colosenses 2, estamos completos en Él. Nada más nos falta consagrarnos y crecer. Nada más, pero que nadie venga y te diga, te falta el bautismo del Espíritu Santo, te falta hablar en lenguas, porque todo eso nos fue dado en el momento de recibir a Cristo. Y si no hablo en lenguas, simplemente es porque es un don que Dios no le da a todos. Y es el último de los dones, y prefiero tener el don de la profecía, que es predicar y enseñar, que el don de las lenguas. Y tenemos que estar probando a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, a los que hacen campañas de sanidad y quieren traer a la gente porque ahorita van a ser sanados los enfermos, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace Dios? ¿Que no están enfermos? Una vez me dijo un hermano, ¿que usted no cree que Dios están enfermos? Claro que sí. Pero lo que yo no creo es que un hombre venga a una ciudad y haga un espectáculo público y sensacionalice un don del Espíritu Santo. No podemos hacer el circo ataide con los dones espirituales. Ni decirle a la gente, Dios sana a todos. No es cierto. Dios es soberano y Él sana al que le da la gana, no al que yo quiero que Él sane. Pues esta iglesia probaba a los falsos apóstoles. A pesar de todo esto, regresamos a Apocalipsis y encontramos algo que hizo cimbrar sus corazones. Después de todas estas alabanzas, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, versículo 3, por amor de mi nombre, y no has desmayado, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La enseñanza de esta mañana, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, es la siguiente. El mensaje a la iglesia de Éfeso nos enseña lo siguiente: que el cristiano puede convertirse en un robot. Te puedes convertir, ya siendo salvado, en un autómata. Y puedes, después de haber pasado tu primer amor, comenzar a vivir tu vida cristiana, escúchame muy bien, puedes comenzar a vivir tu vida cristiana mecánicamente. Como un robot programado. Llegas a la iglesia, te vas a tu casa. Vienes al estudio, te vas a tu casa. Y vienes, das tu ofrenda mecánicamente, y todo lo que haces a Dios es externo. Tu corazón no está en lo que das, tu corazón no está en los estudios, todo lo haces mecánicamente. ¿Qué significa perder el primer amor? Perder el primer amor, vamos a compararlo con Jeremías capítulo 2, versículo 2, para darnos una idea de lo que significa perder el primer amor. Y dice Jeremías 2:2, cuando Dios recuerda a Israel cuando se acababan de casar. Y dice Jeremías 2:2, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Aquí encontramos que Israel, cuando comenzó a entrar al desierto y a caminar con Dios, salieron contentos, ¿verdad? Y se compara con la luna de miel.
Cuando está la luna de miel, ¿verdad? Pues un amor y todo es mi colachonchito, es mi chenchito, es lo máximo y es lo más lindo que tengo y ella está enamorada de él y los dos son máximos y al ratito comienzan a salir los defectos y ay, eso no sabía de ti y tampoco te había visto despeinado cuando te levantes en la mañana y comenzamos en el matrimonio a descubrir que no somos lo que creíamos que éramos, ¿verdad? Una pareja de novios y los dos tienen cara de palomos que no rompen ni un plato los dos. Llega a tu casa tu novio y tiene una cara de San Martín de Porres que no puede con ella, ¿verdad? Y la muchacha tiene una cara de angelita que ni siquiera se imaginarían que es Brujilda en su corazón. Y esto es porque, pues las apariencias engañan, pero el corazón lo conoce Dios. Entonces, ¿qué significa perder el primer amor? ¿O por qué podemos perder nuestro primer amor? Y escuchen lo siguiente, perder nuestro primer amor es perder, apúntenlo por favor, nuestro sentido de necesidad de Dios. Nuestro sentido de necesidad de Dios. Nuestra necesidad de Dios fue la primera razón por la cual Dios nos salvó. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué me convertí yo hace 17 años? ¿Por qué se convirtió fulano de tal? Yo me convertí porque iba en la vida azotado por los vientos, por las desilusiones, por la desesperanza, por el fracaso, por la frustración. Desgraciadamente, todas estas cosas tenía yo que atravesarlas. ¿Y qué hizo Dios? Me dejó que el viento me llevara a un precipicio, a una orillita. Y ahí en esa orillita yo sabía que yo tenía que decidir mi vida. Esto se llama la encrucijada. Y Dios dice, mira Armando, aquí está un camino y aquí está el otro. Este camino es el camino de la maldición. Si tú sigues en esta vida, jamás tendrás paz, jamás tendrás propósito, jamás tendrás razón, serás un Dios para ti mismo y al final de tu camino te encontrarás autodestruido y eternamente condenado en el infierno. Pero hay otro camino, que es el camino de mi ley. Y si tú hincas tu rodilla y me reconoces como Señor y Salvador y me reconoces que yo te puedo ayudar, es el camino de la bendición. Escoge tú, en esta mañana, en qué camino quieres andar. Y al final nos vamos a ver tarde o temprano. En ese momento, hace 17 años, yo sentí necesidad de Dios. Yo supe en lo profundo de mi alma que no la hacía sin Dios. Que no podía seguir adelante sin Dios. Y que Dios era la respuesta a todas mis interrogantes y a mis necesidades espirituales. Ahora, muy bien, esto fue cuando yo me salvé. Dios quiere que desde que nosotros nos salvamos, continuemos manteniendo el mismo sentido por Él. Porque hay cristianos que ya tienen 5 años y ya se volvieron, repito, robots o religiosos. ¿Saben en dónde notas cuando perdiste tu primer amor? En 2 áreas principales. ¿Cómo puedo saber en esta mañana que aunque trabajo en la iglesia y soy decano y canto en el coro y tengo la librería y tengo esto, cómo puedo saber que todo lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo por Dios? Número 1, la primera área es tu vida de oración. Cuando te vuelves rutinario y ya no oras en la mañana. Pero eso sí, eres muy activo en la iglesia. Eres diácono, eres esto, eres el otro. Pero tu comunión con Dios ya se ha distanciado. Y ya cada 3 días oras o cada 4 días o tus oraciones son rápidas y ya no tienes ese tiempo cuando eras nuevo convertido en pasar tiempo con Dios y sentir lo calientito de su amor y su poder que te abrazaba como la gallina a sus pollitos. Cuando ya no tienes esta comunión con Dios, has perdido tu primer amor. Y la segunda área, cuando notamos nosotros que hemos perdido nuestro primer amor, es cuando ya no hablamos de Cristo a la gente. ¿Quieres saber si has perdido tu primer amor? En esta última semana, ¿a quién le has hablado de Cristo? ¿Sabe una cosa? Que una persona está ardiendo por Dios cuando todos los días habla de Cristo. Muchos nos dicen fanáticos,
Muchos nos dicen religiosos, muchos nos dicen exagerados, pero el cristiano sabe en su alma que Cristo es la solución para su compadre, para su novia, para su vecino. Y el cristiano sabe que si no habla de Cristo, hay algo que lo quema aquí adentro y que abraza nuestra alma y que no nos puede dejar quietos, porque el poder de Dios, el Espíritu Santo, nos fue dado para ser testigos. Entonces, cuídate de convertirte en un robot cristiano. Y haces muchas cosas, pero tu vida de oración no es lo que Dios quiere. Y ya no hablas de Cristo a las personas. Has perdido tu primer amor. Vean Deuteronomio capítulo 8, en el Antiguo Testamento. Y en este pasaje de Deuteronomio capítulo 8, versículos del 11 al 18, después de que Dios dirigió a través del desierto a Israel y los llevó por un desierto donde no había agua ni comida. ¿Saben ustedes por qué Dios, cuando sacó a Israel de Egipto, vean ustedes, aquí está Israel, aquí está Egipto, aquí está la tierra de Canaán? Dios saca a su pueblo de Egipto y no se lo lleva por la autopista, se lo lleva por la carretera federal a Cuernavaca. Oye, siempre en la autopista, mira, ni baches, ni curvas, ni nada. No. Cuando Dios saca a alguien de Egipto, que es el mundo, no lo lleva Dios por los caminos fáciles, lo lleva por los caminos difíciles. ¿Por qué? Por lo siguiente. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, se lo llevó por un camino más difícil a Canaán. Y Dios le dijo a Moisés que él quería que su pueblo se empiece. Ustedes, 2 millones de personas, imagínense esto, que ahorita aquí nada más somos como 200 en esta iglesia. Les dijera yo mañana, vámonos al desierto del Sinaí, sin ropa, más que un par de zapatos, lo que traes puesto nada más. Nadie traiga mamila para sus niños, ni leche, ni carne, ni cantinfloras, ni café, ni frutas. De nuestra fortaleza, Él es todo lo que necesito. No necesito ni mi jefe, ni influencias, ni andar bardeando a esta persona. Eres tú, Señor, mi fortaleza. Eres tú el único que necesito. ¿Cómo puedo huir como el ave al monte? Eres tú, Señor, en quien tengo mi socorro. Y nosotros estamos llenos de tiendas y de amigos y compadres, y se nos falta trabajo, falta cualquier problema, y comenzamos a murmurar de Dios. Ya me está yendo mal, ni siquiera estás en el desierto. Nuestra dependencia de Dios es tan raquítica. Conocemos tan poco el poder de Dios. Él es poderoso para hacer que abunde en nuestra vida todo poder para ser santificados por el Dios de la paciencia y de la consolación. Entonces, en ese desierto, Dios que les quería mostrar, yo soy suficiente, yo soy el Todopoderoso, no necesitan a nadie más que a mí, entiéndanlo. Pero los judíos entonces llegaron a la tierra de Canaán. Y vean la advertencia en Deuteronomio 8, versículo 11. Cuídate de, por favor, todos fuertes díganlo. Cuidémonos de no olvidarnos de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, aquí está, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus coches se aumenten, y tus bonos y tu cuenta de dólares se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Cuídense, dice Dios, en su vida cristiana, cuando comiencen a venir bienes materiales y digas, es que soy el mejor agente de ventas, es que mi trabajo y mi sudor me ha costado, es que prospero porque soy muy inteligente. Y en ese momento, ¿verdad?, ya pierdas tu necesidad de Dios. Ya, ¿para qué oro? Si todo, tengo mi alacena llena, tengo 3 coches en mi garage, tengo todo, no tengo necesidad de orar. Pero sigue yendo a la iglesia el hermano, sigue yendo a la iglesia la hermana, a los estudios, pero sabe una cosa, como un robot. Porque en su corazón no tiene necesidad de Dios. Bueno, ¿qué va a hacer Dios entonces con las personas que han perdido su necesidad de Él? La Biblia dice que Dios les va a tener que quitar lo que tienen.
Dios te va a comenzar a mover la alfombra. Y vas a sentir como que se te cae tu casa y de repente ni trabajo ni nada. Y Señor, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Cuando te iba todo bien ni te acordabas de mí, pero eras un robot, pero ahorita que te falta, me clamas a mí, el poder del universo. Dios permitirá entonces que vengan a nuestra vida problemas financieros, problemas morales, para que aprendamos a depender de Él. Y en último lugar, en el versículo 5 de Apocalipsis 2, el remedio para esto es el siguiente. Número 1, en el versículo 5, porque se nos dan 3 medicinas para los que han perdido su primer amor. Número 1, las personas que han perdido su primer amor tienen que recordar. Tienes que recordar, en primer lugar, dónde comenzó todo. ¿Cuándo te comenzaste a enfriar con Dios? Ya me acordé cuando me compraron mi casa. Ya me acordé cuando tuve mi coche. Ya me acordé cuando tuve la salud. Pero tienes que recordar cuándo comenzó todo. Porque si tú no recuerdas dónde comenzó, ¿cuándo caíste en adulterio? A ver, déjame pensar, hermano. Ya me acordé. Cuando alquilé esa secretaria jacarandozona. Y mi señora me dijo, cuidado con esa muchacha. No, yo te soy en el poder del Espíritu Santo. El que piense que está firme, mire que no caiga. Se confió el hermano. Y pasaron una semana, y ya tenía la secretaria, y al mes, y siguió, y cayó en adulterio. Dios dice, ¿cuándo comenzó todo? Entonces, cuando recuerdes dónde comenzó todo, no vuelvas a hacer el mismo error. ¿Cuándo comenzó tu problema con tu novio? Pues cuando comenzamos a propasarnos en las caricias. ¿Verdad? Y ahora ya la hermana pues está panzoncita. ¿Y cómo comenzó todo? Cuando la hermana se soltó de la mano del Señor, ya no oraba, ya no leía la Biblia, y comenzó a salir con ese muchacho, y aparte, incrédulo. Pues se la llevaron, ¿verdad?, a Rancho Grande. Entonces, ¿cuándo comenzó todo? Entonces, la próxima vez que tengas otro novio, ya no vuelvas a salir con él, si no tienes una vida de oración, y le pides a Dios que te proteja, porque entonces vas a caer, como caíste actualmente. Entonces, es importante recordar dónde comenzó todo, para que no cometamos el mismo error. Número 2, dice la Biblia, arrepiéntete. En otras palabras, ahorita en esta mañana, ahorita muchos de ustedes que han perdido su primer amor, cambien su actitud hacia Dios. Y en esta mañana dile, Padre Santo, perdóname, porque soy un robot cristiano, soy una autómata cristiana, voy y sirvo y todo, pero en mi corazón no siento que estoy enamorado de ti. No te siento amar con todas mis fuerzas, no siento remordimiento por mis pecados. Padre, perdóname porque tengo 4 días sin orar, perdóname porque ya no hablo de Cristo. Arrepiéntanse en esta mañana por el amor de Dios, hermanos. Arrepiéntanse. Y en tercer lugar, dice Cristo, y haz las primeras obras. En otras palabras, comienza a orar otra vez, comienza a hablar de Cristo otra vez, y comienza a hacer todas aquellas cosas que tú sabes que deberías hacer, porque es la vida cristiana. Ahora, los que se arrepienten en esta mañana van a ser premiados, van a volver a tener la paz con Dios, y Dios los va a bendecir. Pero hay unos que no le van a hacer caso a Dios en esta mañana. Y aquí viene la advertencia divina. Versículo 5. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa esto? ¿Significa perder la salvación? No está hablando de eso. ¿Significa que me voy al infierno? No está hablando de eso. Significa que cuando una persona pierde su primer amor, pierde su poder para vivir la vida cristiana. Pierdes tu testimonio. Te conviertes en burla de la gente. Y al ratito la gente va a decir, ese cristiano, hombre, si anoche me lo encontré ahogado borracho, ese cristiano, hombre, anoche me pasó eso y el otro. Y comienza a darte cuenta que te va a pasar lo que a Sansón. Sansón, cuando creyó que tenía el poder de Dios, Dios quitó el candelero de su lugar. Le quitó al espíritu. Y Sansón, lo primero que hicieron los enemigos fue sacarle los ojos. El pecado ciega. No te deja ver el pecado lo que estás haciendo. Número 2, los filisteos agarraron a Sansón y lo metieron a un coliseo y lo usaron como el payaso Cepillín.
para que les hiciera chistes y para burlarse de él. El mundo se burla de nosotros cuando perdemos nuestro testimonio. Si tú no te arrepientes, dice el Señor, ya no vas a tener poder para vivir para mí. Ya no vas a hablar de mí y tu vida va a ser como Lot en Sodoma, que tu corazón va a estar la mitad en el mundo y la mitad conmigo. El sábado en la noche la copa, el domingo en la mañana la Biblia. El viernes la amante, el domingo santo, santo, santo eres Señor. Y la Biblia dice, no puedes servir a dos hombres. No puedes servir a dos amos, porque vas a quedar mal con alguno. Esta mañana tenemos que recordar entonces el peligro que esta iglesia puede correr. El peligro que tú puedes correr, el peligro que yo puedo correr, de perder nuestro primer amor. Despidámonos en oración. Te damos gracias, Padre, porque nos sentimos seguros en tu mano y porque tú estás supervisando las 24 horas del día tu iglesia. Tú ahorita estás caminando en medio de nosotros y no hay una persona en esta mañana a la cual tú no conozcas en su corazón. Nadie te puede engañar. Lo que el hombre siembra, el hombre recogerá. Padre, te damos gracias porque hemos comprendido que podemos caer en un error gravísimo en la vida cristiana. Y es el error de comenzar a ser activos, a trabajar, pero todo en el poder de la carne. De convertirnos en religiosos y amarte de la boca para afuera, pero nuestro corazón no está contigo. Padre, te damos gracias porque esto tú le llamas perder el primer amor. Ya no tener una comunión contigo diaria en oración. Ya no sentir la necesidad de orar y estar contigo y pedir por la gente, ni tampoco el amor de hablar de Cristo a las personas. Y lo que más te interesa a ti, más que nuestras actividades, es nuestra comunión contigo. Porque tú nos has llamado a la comunión con tu Hijo Jesucristo. Esta es nuestra prioridad, después las actividades. Te pedimos, Padre, que tu palabra en esta mañana nos haya redarguido, nos haya corregido, y queremos aprovechar en este momento para que muchos de nosotros en este instante te digamos, perdónanos, porque hemos perdido nuestro primer amor. Padre, gracias por mostrarnos en dónde comenzó todo y darnos cuenta que no podemos seguir a ti. Porque si seguimos así, tú nos vas a disciplinar como un padre amoroso que disciplina a su hijo. Te pedimos, Padre, que en esta mañana tu amor abunde en nuestro corazón y que sintamos un fuego que nos consuma por hablar de ti a tanta gente tan perdida, tan desorientada, tan lastimada por sus pecados, que si no les hablamos nosotros, entonces, ¿quién les va a hablar de tu amor? Gracias, Señor, por el amor de Jesucristo. Amén.